Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Un gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. El almirante Orozco me confirma que el helicóptero de la Marina no fue derribado. Se investiga si se cayó por un desperfecto, un error humano. Un juez federal otorga una suspensión que impide que Caro Quintero sea extraditado sin enfrentar antes un juicio de extradición. Se reitera que la DEA no participó de forma directa, dijo hoy el presidente. Se lo aclaró a Sara Pablo en el tema de la detención de Caro Quintero. En más información, quiero decirle que un decreto de seguridad nacional impulsa el Tren Maya. Sí, ya tuvieron que recurrir a ese expediente y decir, esto es un tema de seguridad nacional. Así es que digan lo que digan. Hace un momento platiqué con Greenpeace y ellos se inconforman. Se cumplen 150 años del fallecimiento del presidente Juárez. Hoy hubo una ceremonia en Palacio Nacional y mi compañera Sara Pablo nos tiene la crónica. Vamos contigo, Sara Pablo, adelante. La ceremonia por el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, reunió a los embajadores de Estados Unidos, Cuba y Francia, así como a integrantes del gabinete legal y ampliado. En los patios marianos, donde se encuentra el monumento al Benemérito de las Américas, el presidente dejó el discurso oficial al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien confió en que la autodenominada Cuarta Transformación permanecerá indestructible, como el legado de Juárez, y habló de reconciliación. Hoy, el movimiento histórico de la Cuarta Transformación nos impulsa hacia el lado correcto de la historia, en donde se piensa primero en el bienestar de los que menos tienen para construir una sociedad que pueda caminar junta hacia un nuevo orden social más humano. Juntos, con unidad y reconciliación, lograremos consolidar este proceso y continuar construyendo los cimientos de una nueva historia para México, porque la transformación por la que luchamos no tiene vuelta atrás. Estoy seguro que el legado de la transformación que usted encabeza soportará las nieves del tiempo y será tan indestructible como la de nuestro presidente reformador. Más temprano, el presidente López Obrador anunció que tras su remodelación estará abierto al público el recinto de homenaje a don Benito Juárez, ubicado en Palacio Nacional. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. Devani murió de asfixia por sofocación de orificios respiratorios y se descarta asfixia por sumersión. En más información, quiero decirle que en las últimas 24 horas México registró 5,786 nuevos casos de COVID y 19 muertes por COVID. Tamaulipas regresa a semáforo rojo. Le comento que, bueno, pues Sunak, quien fuera ministro de Hacienda allá en Gran Bretaña, se perfila como el favorito para suceder a, en este caso, Boris Johnson. Zelensky destituye a dos altos cuadros, en este caso, dos altos responsables de la administración. Uno de ellos era pues el responsable del servicio de inteligencia. Temen que haya infiltración por parte precisamente de los rusos. Ricardo Anaya califica al presidente como esquizofrénico. Dice, tenemos un presidente que habla 3 horas y no evita que haya masacres y siempre tiene una explicación de para explicar lo que efectivamente, para justificar lo que ocurre. Es parte de lo que dijo el día de hoy, en este caso, Ricardo Anaya. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante, vamos a platicar con el gobernador de Durango, la situación que prevalece en aquella entidad. Volvemos con la información. Hace un rato hablábamos con nuestro corresponsal y nos recordaba, bueno, pues lo que ocurrió el viernes, ¿no? Cuando asesinaron a este joven doctor David Andrade. Bueno, pues yo me enlazo ahora con el gobernador de esa entidad, José Rosas Espuro, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Gobernador, bienvenido. Hola, Leonardo, buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Oiga, actualícenos cuál es el último reporte. El fin de semana había dado a conocer usted que ya habían sido detenidos, no sé si uno o los dos responsables, usted me dirá, del asesinato del doctor Andrade. Sí, mira, pues nosotros lamentamos mucho esta
situación, este hecho que se dio el viernes por la tarde-noche en el Salto Pueblo Nuevo. La verdad que o sea, en ninguna región del estado habíamos tenido un antecedente de esta naturaleza. Es el primer caso que se presenta en Durango, por eso pues los médicos, los maestros que van a los lugares más alejados nunca han tenido problemas de esta naturaleza. Y bueno, pues ese día llegan dos personas con exceso ya, pues habían consumido mucha droga, estaban ya prácticamente con un grado de intoxicación muy alto, y eso fue lo que llevó a que llegaran muy agresivos. Llegaron al hospital, se les empezó a atender, estuvieron ahí varios minutos, creo que cerca de una hora se les estuvo atendiendo, y empezaron ellos a discutir, las dos personas que estaban internadas y que iban como pacientes, y obviamente que con el alto grado de intoxicación que traían, pues empezaron también ahí a ser agresivos con el personal, y el médico les dijo, oiga, traen armas, aquí no se puede usar armas. Entonces permanecer aquí, claro. Respondieron, pues sí, respondieron ellos de manera pues ya no poco amable la conversación, y en eso pues el médico se sale y estos lo siguen, o sea, se desconectan y siguen al doctor, y lamentablemente por la espalda lo privan de la vida. Oiga, es un detenido, además entiendo que es extraordinariamente joven, ¿no? Creo que tiene 21 años, gobernador. 21 años, ya tenemos, ese mismo día por la noche, se detuvo a uno de los dos presuntos responsables de la comisión de este delito. Se tiene el disparo de dos tipos de armas, las dos son del mismo calibre, pero son armas diferentes. Entonces quiere decir que los dos que estuvieron ahí le dispararon. Efectivamente tenemos ya una persona hoy que está detenida, que ya se le está vinculando a proceso, y estamos intensificando la búsqueda de la otra persona, y desde luego si alguien de los acompañantes que no entraron posiblemente al hospital, pero que los acompañaron hasta la entrada, vamos a ver qué responsabilidad pudieran tener. Así es que vamos a darle seguimiento muy puntual a las investigaciones sobre esta carpeta que se abrió, y estamos seguros de que se hará justicia. Somos los primeros interesados en transparentar, en que se sepa que pues un hecho que lamentamos mucho no se va a quedar impune. Oiga, entonces el doctor Andrade muere por impacto de dos armas diferentes, ¿no? Una la que dispara Florentino, y la otra es el prófugo, ¿no? Exactamente, y ahí están todos los cartuchos percutidos. Ahí se muestra que son dos armas del mismo calibre, pero que son de diferente arma. Diferentes. Oiga, pues seguiremos de cerca el tema. La reacción del rector de la universidad y de parte de la comunidad médica diciendo, a ver, hay zonas, en este caso me habla usted del Salto, Pueblo Nuevo, pero me decía el corresponsal que la Sierra, ya Tamazula o Guanaceví, que la gente tiene miedo de ir ahí y que no quieren ir a hacer el servicio social. ¿Qué valoración hace usted, gobernador? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? Yo me reuní inmediatamente con el rector de la Universidad Lobos, con los alumnos, con maestros de la propia institución del área de medicina, y bueno, es natural que ahorita haya esa preocupación, esa inquietud, pero antes pues no se había manifestado una situación de riesgo, de miedo de esta naturaleza. Si bien es cierto, pues ir a esos lugares siempre representa un riesgo por el traslado, pero nunca había habido una agresión al personal de salud. Aquí hay que decirlo, el objetivo, o sea, estas dos personas que llegaron como a solicitar los servicios médicos, pues no iban contra el doctor en sí, sino que más bien fue producto del exceso del consumo de sustancias psicotrópicas, que lo que llevó a que actuaran de esa manera, pero no era un objetivo de origen lastimar, afectar, quitarle la vida a alguien de lo que estaba laborando en esa institución. Pero no iban por él, simplemente. No iban por él, pues o sea, no.
No iban por él, porque eso es importante que quede claro que no fue una acción dirigida. O no lo mataron por ser médico específicamente. No, más bien eso pudo haber pasado, mira, en una clínica privada, en un hospital en la capital del estado. Digo, podría haber pasado pues por que se les permitió a estas personas, o más que se les permitió, entraron con armas. ¿Qué medidas hemos tomado? Primero, ahorita en los lugares donde sientan que hay algún riesgo, los que están haciendo el servicio social, que les quedan 15 días para que culminen el mismo, se les está concentrando en la capital del estado o en La Laguna, pues donde tenemos hospitales de segundo y tercer nivel. Y en el caso de la seguridad, lo que acordamos es que tanto las policías municipales, estatal y la propia Guardia Nacional, en los hospitales que representen algún riesgo, que no, es que si alguien me pregunta, oye, ¿por qué no lo hicieron antes si sabían que había ese riesgo? No, pues no, nunca se había presentado ninguna situación de esta naturaleza, o sea, no había habido una amenaza como tal a algún médico, a alguna enfermera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a tener, sí, para que darles más confianza, más tranquilidad al personal de salud, no solo a los que van a hacer el servicio social, sino a todo el personal que labora. Vamos a tener la presencia de policías. ¿Para qué? Para no permitir que personas puedan ingresar con armas de fuego, con alcoholizadas o alteradas, no sé. Eso es lo que, o sea, creo que esa medida sí nos va a ayudar. Hay que decirlo, hoy en día, pues como nunca se había presentado esa situación, en los hospitales se tiene seguridad privada, pero en los hospitales que están, en los más grandes, no en los que están en las partes más alejadas de la capital del estado. No. Pues todo un tema, gobernador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. No, al contrario, Leonardo, gracias por esa oportunidad de informarle a la gente y estaremos muy atentos para que la gente sepa exactamente cómo va evolucionando este tema en la parte legal y desde luego atender las inquietudes que tienen hoy todo el personal de salud. Gracias, el gobernador de Durango, Rosa Saizpuro, hoy conversando con usted. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, pues le comentaba que Felipe Edmundo Takahashi y Medina, el director de Institutos Periciales y Servicios Forenses, presentó las conclusiones de la necropsia, ¿no?, practicada de Devani Escobar, y ya le adelantaba hace un rato, hay elementos para establecer que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. No hay evidencia, dijo, de violencia sexual y se descarta, ya ve que la encontraron efectivamente en una cisterna, asfixia por sumersión. Vamos contigo, César Rojas, tú estuviste en la conferencia de prensa. Adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Así es, hoy se dieron a conocer los resultados de ese tercer peritaje realizado a esta joven Devani Escobar, de 18 años de edad, que fue asesina el pasado 22 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Ahí estuvieron, como usted lo comenta, varias autoridades federales, así como también parte de la Fiscalía de Justicia del Estado, su titular, Gustavo Adolfo Guerrero, y pues de acuerdo con los resultados de esta nueva autopsia, después de que haya sido exhumado el cuerpo de Devani a principios de este mes, pues se dio a conocer que falleció a causa de una asfixia por sofocación y que no se encontró evidencia sobre violencia sexual en su cuerpo. Además de que, bueno, en tercera conclusión también que se dieron a conocer es que se descarta una asfixia por sumersión, esto debido a que el cuerpo fue localizado dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo. Y bueno, las autoridades mencionan que todo eso se va a agregar a la carpeta de investigación, la cual sí, bueno, ellos mencionan que sigue al frente la Fiscalía de Justicia del Estado en coordinación con las autoridades federales. Sin embargo, pues siguen surgiendo pues las preguntas, sobre todo si hay algún responsable. Hasta el momento se menciona que no hay personas detenidas en esta investigación por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado, así como también por parte de las autoridades federales. Y el padre de Devani, Mario Escobar, quien también estuvo presente en esta rueda de prensa, él mencionaba que van a seguir en la lucha para saber conocer lo que le ocurrió a Devani Escobar en el municipio de Escobedo, doctor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por el reporte y seguimos con la información. Gracias, César. Seguimos con la información. Vamos ahora a enlazarnos con mi compañero, vamos con Guillermo Valdés antes, que también lo sentimos cercano como compañero, el exdirector de Seguridad Nacional. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia.
Órdenes. Oye, ahora que te presentaba como exdirector de Seguridad Nacional, nada más dime una cosa antes de entrar a lo de Caro Quintero. Si a ti te hubieran llevado un decreto para decir que un tren digamos, de tipo turístico, digamos, ambición turística, era un asunto de seguridad nacional, ¿tú qué hubieras dicho? Por supuesto que no. No, mira, eso, digo, yo no sé qué procedimiento, pero para decretar un asunto, un tema de seguridad nacional, esto tiene que hacerse en una reunión formal del Consejo de Seguridad Nacional, que la ley establece que por lo menos se tendría que reunir 2 veces al año, y puede hacerlo más, pero tiene que haber esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional con el tema agendado y se discute, y ahí se aprueba o no se aprueba. En el caso, cuando yo estuve en el CISEN, hubo varias dependencias que querían incorporar a su dependencia o algún proyecto de seguridad nacional, se discutía, y en muchas ocasiones se aprobó y en otras ocasiones no se dieron razones de peso para hacerlo. Entonces, aquí lo que sería interesante es que el presidente nos informara cuándo se realizó la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y cómo estuvo la votación y el acuerdo, ¿no? Porque en teoría no se puede hacer discrecionalmente por el presidente de la República. ¿Ya? En todo caso, un tren con vocación turística sí resulta pues, difícilmente argumentable que la nación esté en riesgo si no se... Así es. No si no avanza. El tema de seguridad nacional, así es. Oye, lo que sí debe ser un tema de seguridad nacional es cuidar efectivamente las aeronaves. Y bueno, con la información que tenemos del operativo ahí entre Choix y Mochis, ¿qué opinión tienes, Guillermo? ¿Qué es, digamos, tu sentir respecto a la información que está disponible y hacia dónde, desde tu punto de vista, se podría mover el caso? Pues mira, o sea, yo creo que son 2 temas. Uno es la aprehensión de este señor Caro Quintero, y el otro lamentable suceso pues de la muerte por el desplome del helicóptero de muchos miembros del equipo de élite de la Marina. Y pues mira, dados nuestros antecedentes con respecto a lo del helicóptero, pues digo, es difícil evitar el sospechosismo y decir, híjole, podrá haber sido un sabotaje organizado por... Yo en lo personal creo que el grupo de Caro Quintero no tenía las capacidades para eventualmente haber generado un efecto técnico en el helicóptero que derivara en que minutos antes de aterrizar se desplomara. No lo creo que tuviera... Eso no impide que eventualmente algún otro grupo haya hecho eso porque conocen a la Marina y conocen ese equipo, pero pues yo creo que del sospechosismo no podemos pasar, va a ser pura especulación, difícilmente la Marina Orozco, tiene... el almirante Orozco, Guillermo, me dijo así categóricamente, no lo desplomaron, estamos entre que fue un desperfecto, yo espero que les den mantenimiento a las aeronaves, y un error humano. Pues yo tendería a pensar lo mismo que el almirante, porque... Digo, a mí me tocaron otros accidentes que también tuvimos la sospecha, que la muerte de Juan Camilo en el avión y la de Blake en el helicóptero, y eran problemas técnicos o problemas de experiencia en el caso de Juan Camilo, el piloto, y en el caso de Blake, pues parece que un problema de tiempo y de experiencia. No me extrañaría que fuera también es el caso en este último accidente trágico, ¿no? El de Ramón Martín Huerta, pero ese no te tocó a ti, ¿verdad? Ese fue en la época. No, ese no me tocó, así es. O el de Moreno Valle, que también. Sí, bueno, eso, pues ahí, si no estás adentro y no tienes los datos reales de las investigaciones a fondo, pues es difícil, poder opinar con sustento sobre la causa, ¿no? Pero déjame, ya que traes a colación eso, decir, sobre el caso de Juan Camilo Muriño, creo que como tratamiento de comunicación
fue uno de los mejores que ha hecho gobierno alguno, porque con muy poca, era muy delicado el asunto, pero con mucha diligencia se le dio por la explicación necesaria y convincente a la gente para, pues, andaba circulando por ahí eso de que si los narcos le habían lanzado un Exocet, ¿no? Uno de estos Javelin, no sabrá Dios qué misil, ¿no? No, y además era clara la instrucción del presidente Calderón, porque pues, a todo mundo nos preocupaba el que hubiera habido la capacidad de algún tipo de intervención del crimen organizado sobre esto, porque pues sobre eso estaba el tema de la seguridad de nuestros funcionarios del gobierno. Entonces sí había una instrucción clarísima de ir a fondo y a esclarecer por completo el asunto para descartar los riesgos de seguridad sobre el resto del gabinete. Ya. ¿No? Oye, Caro Quintero, ¿qué significa? O sea, sale el 2013, anda por ahí a salto de mata, del 2013 al 2022, ahora lo detienen, dicen que sin apoyo de la DEA. ¿Qué opinión te merece eso, Guillermo? Mira, yo creo que tiene mucha importancia para Estados Unidos, no para México, la mera verdad. Ha sido un caso simbólico con un poder y una importancia fuera de serie para el gobierno de Estados Unidos desde 1985. Entonces, el que por fin tengan a Caro Quintero cerca de podérselo llevar, pues para los americanos es una victoria política muy importante, sobre todo para la DEA. No creo que para el gobierno de Biden haya sido una prioridad en su agenda de gobierno, pero para la DEA siempre ha sido. Y porque aquí en México, Caro Quintero, la organización que dirigía, pues eso ya era una organización regional de segundo o tercer nivel. Y considerando que el presidente López Obrador ha cancelado la persecución sistemática de líderes de las organizaciones del narcotráfico, no hay ninguna razón para empezar por Caro Quintero. Yo creo que el Mayo Zambada y el Mencho debieran ser las prioridades. Y si agarraron a Caro Quintero fue por presión y por inteligencia de la DEA. Eso a mí no me cabe la menor duda por saber un poco la experiencia de cómo operan ellos y cómo han trabajado e insistido sobre el caso de Caro Quintero. Entonces, aquí en México no va a importar gran cosa en términos de reacomodos de las organizaciones del narcotráfico. Era una organización ya, te digo, de segundo o tercer importancia, y no va a alterar ni la producción ni la exportación de drogas de los dos principales carteles, que es el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues yo creo que no modifica el escenario criminal en México. Probablemente haya alguna reducción temporal de violencia en Sonora, en las partes donde... Caborca, ¿no? En Caborca, en todas estas zonas, pero más allá de eso no creo que tenga gran impacto, ¿no? Entonces una cabeza, digamos, emblemática para los Estados Unidos. Pues mi querido Guillermo, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, y que pasen buenas noches. El doctor Valdés, analista, exdirector de Seguridad Nacional, hoy, bueno, pues dándonos su punto de vista, él no tiene duda de que hubo efectivamente esta colaboración de la DEA, porque es un elemento muy importante para ellos. Y saludo ahora a Salomón Chertorivsky, hemos seguido puntualmente su viaje por Polonia, Ucrania. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues encantado de saludarte a ti, al auditorio. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Mira, Leonardo, pues al final fue un viaje excepcional en muchísimos sentidos. La semana pasada tú seguías fuera y platicamos con Jaime lo que había representado el primer día de visitas en Polonia para entender lo que ha sido la acogida a refugiados. Platicábamos con amplitud. Al día siguiente simplemente confirmé el extraordinario trabajo solidario que ha hecho Polonia, la sociedad polaca, el gobierno polaco, para poder lograr
el acogimiento. Calculamos que en este momento son 1,5 millones de ucranianos establecidos ya en Polonia, recibiendo servicios de salud, de educación, trabajando en Polonia. Cruzaron 4,5 millones de ucranianos en total. Luego viajamos a Kiev. El viaje en sí mismo pues fue toda una experiencia, ¿no? Cruzar la frontera, recorrer una parte importante del oeste del territorio ucraniano de noche en el tren. Te piden apagar la luz de los vagones porque todo el tiempo hay riesgo de bombardeos. Llegamos a Kiev y tuvimos muchas visitas y reuniones realmente interesantes, difíciles, y te diría quizá 3 puntos. El primero, Leonardo, es muy fuerte cuando lo que ves es lo hecho por el ser humano y por la maldad del ser humano. Yo decía, veía edificios destruidos, decía, me acuerdo de estas escenas y ya después venía a mi mente el temblor del 2017 en la Ciudad de México. Veías así edificios completamente destruidos, nada más que ahí había sido la maldad del ser humano, había sido provocado, habían sido bombas que cayeron sobre esos edificios. Sí, era impactante, sí, claro. Es muy, porque son viviendas, porque eran centros culturales, porque eran deportivos, porque eran hospitales, escuelas, poblaciones que tuvieron que abandonar completamente sus casas, territorios que fueron ocupados por algún momento por el ejército ruso, en donde parte de las prácticas de ese ejército en Ucrania se volvió, por ejemplo, la violación masiva de mujeres como una muestra desmoralizante hacia el pueblo ucraniano. Vaya, es muy fuerte ver con tus propios ojos la maldad sobre gente que no tenía nada que ver. Nadie tiene nada que ver en la invasión más que quien invade, el agresor, pero ver esto sobre civiles es muy fuerte. Segundo, Leonardo, regreso muy impresionado del tesón, del coraje de los ucranianos. Es muy impresionante. Ahora sí que en ese pueblo cada uno se convirtió en un soldado y está convencido de ser un soldado. Un soldado en cada hijo te dio Salomón. Impresionante, impresionante, querido Leonardo. Son las 3:30 de la mañana, aquí ya ando medio golpeado. Impresionante ver que realmente se la creen, que así lo han hecho y que así se han construido, porque además del ejército, un ejército que a partir de la entrada a Crimea en el 2014 con voluntarios se profesionalizó de manera muy importante. A se sumaron cantidades de fuerzas civiles que se voluntariaron en el momento de la guerra para ser parte, que se formaron para recibir algo de entrenamiento, un arma y estar ahí al frente. Están convencidos y te lo dicen. Yo lo ponía ahí, el alcalde de Kiev con el que estuvimos, nos decía, es que el ejército ruso le pagan. A nosotros nadie nos paga, nosotros estamos defendiendo a nuestras hijas, a nuestros hijos, nuestra tierra, y por eso vamos a ganar. Al mismo tiempo, y por último, Leonardo, sí, perdón. No, te iba a decir que yo estoy impresionado. Hace unos días vi la serie en la que participa Zelensky como en este caso como comediante, y me impresiona ver cómo un individuo que hacía eso, que es un oficio como cualquier otro, de pronto se ha convertido en un individuo que es un referente planetario de lo que es el heroísmo, el patriotismo y la defensa de tu tierra ante una inicua invasión rusa, Salomón. Totalmente, vaya, y a todos los liderazgos que vimos, no pudimos ver a Zelensky, pero déjame decirte que nos pidió el presidente Zelensky que quiere tener una participación, ya sea en el Congreso mexicano o bien
que pudiéramos organizar un foro para que él pueda explicar de primera mano lo que el pueblo ucraniano está viviendo, pero el alcalde de Kiev, el presidente del Congreso de Ucrania, bueno, por supuesto vestidos de militares, pero además la convicción con la que te narran lo que han vivido, lo que van a hacer, por qué lo van a hacer y lo que nos piden es en efecto gente que un excomediante, el caso del alcalde de Kiev, un excampeón mundial de peso completo de boxeo, se convirtieron en referentes. En héroes, ¿eh? Oye, nos queda un minutito y te tengo que preguntar, ¿por qué hay un sector de la 4T que les molesta? ¿Cuál es tu hipótesis que le molestó tanto tu viaje o su viaje? Sí, yo veo con mucho azor el enojo que se causó, la molestia que causó, los ataques que hemos vivido en redes sociales. Hasta caricaturas te sacaron en algún periódico. Sí. Déjame poner una breve pausa, no se nos vaya a cortar. Regresamos nada más para que nos aclares este punto. Volvemos. Estamos en conversación con Salomón Chertorivsky, que le preguntaba por qué a un sector del oficialismo les pareció mal el viaje de algunos legisladores, unos de ellos Salomón Chertorivsky, cuando estamos frente a una invasión. Yo supongo que la violación del derecho internacional y el uso de la fuerza para someter a una nación debería resultarle pues repelente al gobierno y a todos los partidos políticos. Pero Salomón, nos ibas a dar tu interpretación, adelante. Pues sí, Ciro, te digo que estoy... es un honor que me confundas con un Ciro, espero que no sea un Ciro de Persia, ¿no? Sino un Ciro más cercano a México. Perdóname, querido Leonardo, tuve otra conversación. Venga, Salomón, dime. Dos temas, que como dices, hipótesis. El primero, pues lo que dice el presidente sí importa y sí trasciende. Y a pesar de que el papel de México en Naciones Unidas ha sido el que debe de ser, y ha condenado con toda claridad, con toda puntualidad, que la Cancillería ha condenado, al presidente le ha costado mucho trabajo y siempre ha sido ambiguo. Como tú escribías hoy, en Papelito Habla, decías qué bueno, pues que ya quedó por escrito, por lo menos en la declaración conjunta con el presidente Biden y con Canadá, en donde se condena y ahí queda por escrito. Pero lo dicho por el presidente muchas veces pareciera otras cosas, y yo creo que su gente pues lo compra como si eso fuera realmente la línea. Segundo, fíjate que nos los decían mucho, Leonardo, la propaganda rusa, lo que ha hecho Rusia en materia de fake news y de información, y muy marcadamente lo que ha podido penetrar en Latinoamérica, que pues ya será de otro análisis, y ha intervenido en las propias democracias, en campañas, etcétera. Pero por lo menos, por ejemplo, Russia Today, el canal informativo ruso, tiene más presupuesto que la ciudad de Kiev, y todo lo que traen ahí es contar una historia mentirosa de lo que Rusia está haciendo. Pareciera que esas historias mentirosas a través de los algoritmos de las redes sociales, no sé, están llegando a un público importante en Latinoamérica y marcadamente en nuestro país. Yo creo que de ahí viene, además de, claro, a alguien le molestó muchísimo, en algo movimos el tapete, porque sí se generó una instrucción con estos mecanismos de repetición de argumentos fuertísimo, estimado Leonardo. Pues tomamos nota, mi querido Salomón, te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, bonita semana para todos en México. Querido Leonardo, gracias. Magníficas crónicas, las leí en Reforma. Te mando un gran abrazo. Y bueno, pues sigo con la información. Voy ahora con la doctora Marván. Ella es, además de una distinguida académica, una presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y además ahora una tuitera, pero potentísima. Mi querida María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, ya le agarraste el gustito y además como el chanfle, ¿no?, a las redes sociales, María. Pues sí, la verdad es que fue muy curioso lo que pasó con ese tuit en el fin de semana,
Curiosamente yo no hice ese muro, lo hizo una persona llamada Carlos Flores. Yo lo copié y agarró un vuelo inusitado. Ya. Oye, ¿qué tema vamos a comentar el día de hoy? Mira, yo quisiera hablar sobre bordar un poco alrededor de la caída del helicóptero Black Hawk el viernes pasado, después de la captura de Caro Quintero, y por supuesto las 14 personas fallecidas, y me solidarizo por supuesto y mando el pésame a toda su familia. De lo que quisiera yo hablar es de las pocas o nulas esperanzas que tenemos de saber realmente lo que pasó. Hoy el presidente dijo en la mañana que se había recuperado la caja negra y que se iba a mandar a la compañía de Black Hawk para que se hiciera la investigación y saber qué causó la caída de la aeronave. Hasta ahí creo que las cosas siguen el curso normal. Cada vez que en la historia reciente se ha caído alguna aeronave oficial, digámoslo así, o del Estado mexicano. Lo que realmente ha sucedido posteriormente es que nos encontramos con la total opacidad posterior, y no basta más que recordar el accidente de Muriño y de Blake, dos secretarios de gobernación en el periodo de Felipe Calderón, o después el helicóptero que estalló de Moreno Valle y su esposa, siendo ella la nueva gobernadora de Puebla con menos de 15 días de haber tomado posesión. Normalmente nos prometen una gran investigación, pero la realidad es que después lo que se apuesta es a la pérdida de relevancia del tema en la opinión pública o publicada, y el informe prometido pues en realidad nunca se entrega y nunca se acaba de saber con precisión qué fue lo que pasó, cuando hay solicitudes de acceso a la información, que en el caso, por ejemplo, tanto de Muriño como de Blake, me consta que las subieron muchísimas. Ya en el caso de Moreno Valle no me consta, ya no estaba yo en el IFAI. Pues en realidad siempre nos salen con negativas, con esta oficina no es la responsable, no se puede entregar información por cuestiones de seguridad nacional, y pues hasta donde yo recuerdo, a lo mejor tú me podrás desmentir, seguramente tu memoria es mejor que la mía, siempre estas catástrofes aéreas de relevancia política acaban en la total opacidad para el público en general. Ya, sí, efectivamente, en este caso es particularmente delicado porque por lo menos ya han aclarado que no lo derribaron. Mucha gente se preguntó, oiga, si participaron en el operativo y se cayó el helicóptero, lo derribó la organización criminal. No, estamos entre que si fue un error humano o fue efectivamente una desperfecto. En cualquier caso, estoy de acuerdo contigo, no tienden a perder relevancia, aunque en este caso, por muchas razones y por tratarse de la aeronave que se trata, yo supongo que nos tendrán que dar pues una información muy, muy precisa, María. Pues es nuestra esperanza que nos den información muy, muy precisa y que nos convenzan de que lo que nos están diciendo es la verdad. Vivimos en la era del sospechosismo, y creo que la única manera de combatir ese sospechosismo y que nos convenzan de que en realidad no lo tiraron, y no estoy diciendo yo que yo creo que lo tiraron, pero el sospechosismo existe, es precisamente con transparencia y información clara. Ojalá ahora tengamos una excepción y no volvamos a repetir la historia en donde nos van dando largas, nunca tenemos acceso al documento que tiene el reporte técnico, y finalmente la opinión pública lo va dejando en el olvido. Muy bien, pues María, te agradezco muchísimo tu comentario y te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, abrazo para ti y un saludo a todo tu auditorio.
la doctora Marván con su reflexión sobre este tema verdaderamente relevante. Y sí, urge transparencia ahí. Este gobierno que habla y habla mucho, hasta 3 horas diarias, decir, oiga, pues yo creo que sí es muy importante que informen de eso, aunque solo sea por la relevancia noticiosa que ha tenido en estos días. Bueno, ya le platicábamos de la ceremonia que tuvo lugar el día de hoy. El secretario de Gobernación aprovechó para trasladar u ubicar la Cuarta Transformación a la altura del arte, literalmente, compararla de alguna manera con el gobierno de Juárez, que Juárez es en muchos sentidos, pues un personaje de la historia de este país, tiene nombre de calle, de avenida, monumentos en todas partes, aeropuertos, es un personaje fundamental, como en Italia lo puede ser Garibaldi, o en los Estados Unidos Jefferson o Lincoln, es un mito, porque significa pues muchas cosas para toda una corriente, particularmente a finales del 19, además particularmente fue Porfirio Díaz el que hizo parte de este culto a Juárez. A lo largo del 20, pues la Revolución Mexicana lo usó a fondo para pues formar parte de ser un elemento central de la religión cívica, ¿no? Tenemos hasta el día de su nacimiento como día feriado, lo cual, habla mucho del personaje. Pero yo me enlazo con Erika Pani, ella es profesora investigadora del Colegio de México, para que me ayude a entender si historiográficamente tenemos ya muy claro el personaje, o sea, si está agotado para los historiadores, o sigue siendo un personaje que todavía presenta dudas, lagunas e inquietudes. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Oye, más allá del mito y de las estatuas, ¿qué nos falta saber de Juárez? A ver, sobre Juárez he escrito muchísimo. De hecho, lo que tú comentabas sobre cómo Díaz se vuelve el gran defensor, el gran promotor del culto a Juárez, la construcción del hemiciclo, etcétera, es en respuesta a un par de libros que escribe Francisco Bulnes con muchos datos, mucha jiribilla, muchísimo veneno, diciendo es que Juárez no es tan importante, este Buda zapoteco y laico, dice al que le rendimos culto, y la verdad es que la historia es mucho más complicada que eso. Entonces, yo te diría que el símbolo de Juárez tendría que historiarse, cómo Juárez puede representar lo que en muchos casos el gobierno en turno quiere, ¿no? Entonces es Juárez el republicano, es Juárez la Constitución, es Juárez la defensa de la patria, Juárez el antiimperialista, Juárez, ¿no? O sea, entonces eso se han hecho, el libro fantástico de Rebeca Villanueva, que salió creo que hace 2 años, sobre la imagen, ¿no?, de Juárez y cómo se ha transformado, pero yo creo que todavía nos hace falta Juárez el político, o sea, Juárez y en muchos sentidos Juárez el hombre. O sea, sí, todos nos sabemos la historia del pastorcito, ¿no? Entonces está en Guelatao, se va a Oaxaca, sirve en una casa. Pero eso parece más páginas de la historia santa, ¿no? Llevadas al santo laico, ¿no? Y sin embargo, a ver, hay que pensar que este muchachito de 12 años, monolingüe, zapoteca, que termina muriéndose en su cama, siendo presidente de la República, después de haber sido presidente de la República en Veracruz, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Paso del Norte, y de haber encabezado la lucha republicana en contra, primero, de los conservadores que se rebelaron contra la Constitución, y después de la intervención francesa y de los imperialistas, ¿no? Y que, digamos, bajo su liderazgo se consolida el Estado laico y se consolida este régimen republicano y liberal, ¿no? Que ya marca una ruptura bien importante. O sea, 55 jefes del Ejecutivo entre la independencia y la revolución de Ayutla, 4 se redactan, 5 constituciones, y ya la Constitución del 57 en algún sentido es el marco jurídico para el resto del siglo XIX y hasta la Revolución, incluso más allá, ¿no? La Constitución de 17 es la reforma de la Constitución de 57. Entonces, creo que nos hace falta
pensar que Juárez no es esta especie de mago liberal, que entonces donde él pasaba, ¿no?, florecían las leyes y se consolidaba la Constitución, que este es un trabajo de un grupo de liberales, de una generación, si queremos hablar como Luis González. Entonces, trabajar un poco las mancuernas políticas, ¿no? O sea, Juárez y Ocampo, Juárez y los liberales de Nueva Orleans. Lerdo y todo. Juárez Pero y te Lerdo. pregunto, ¿no hemos hecho una historia paralela, a veces con imperfecciones, con el gabinete de Lincoln, con eso? O sea, Lincoln, Juárez, vidas paralelas. Yo creo que además hemos decidido que no eran amigos, había esta relación muy especial. Creo que no se conocieron, ¿ah? Bueno, y eso, yo creo que eso dentro de todo para la época no es importante, ¿no? Porque hay muchos hay muchos personajes que tienen una relación epistolar bien importante y nunca se conocen. Pero la relación México-Estados Unidos durante la Guerra Civil estadounidense y la intervención francesa en México es muy complicada, ¿no? Que lo diga Romero, que tuvo que estar insistiéndole al gobierno de Lincoln para que hiciera algo. El gobierno de Lincoln mantiene la neutralidad de manera, digamos, casi matemática. O sea, Matías Romero, quieres decir. Exacto, y Romero tiene que irse con los republicanos radicales para crear, digamos, este clima de opinión, esta presión sobre el gobierno. Pero que sigue siendo bastante impresionante lo que hizo Matías Romero para su época, ¿no? Como campaña de posicionamiento de México. Algo deberíamos aprender en estos tiempos, digo yo. O sea, el manejo que tiene Romero de la diplomacia pública, cosa que ha trabajado Pablo Rigucci, o sea, ese señor lo que hizo en Washington es impresionante y lo hizo con Juárez y con Lerdo. Entonces, digamos, repertorio de personajes, yo creo que eso sí nos hace falta. Yo diría, otra biografía de Juárez, híjole, no sé, pero una prosopografía de los liberales de la época, que realmente nos revele las negociaciones, las fortalezas, las razones por las cuales se toman ciertas decisiones que van a ser muy trascendentes. Yo creo que eso sí nos hace falta. Ya. Oye, y conocemos bien, digo, yo he ido a Nueva York y me voy ahí, creo que es la calle 13 o por ahí, donde estuvo Juárez, pero todo su paso por los Estados Unidos, yo creo que el gobierno mexicano debería rescatar, además de todo lo que hace, como una especie como del recorrido, la presencia de Juárez en Estados Unidos, Erika. Y bueno, yo creo que en Nueva Orleans, o sea, la importancia de Nueva Orleans en la historia de México, o sea, como un lugar de exilio político, pero también un lugar de negocios, pero también, digamos, el puerto más importante del Golfo. No, yo creo que hay todavía mucho que discutir y mucho que revelar. Pues seguiremos de cerca, por supuesto, tus escritos y los de tus colegas. Doctora, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. A ti, Leonardo, que estés muy bien. Gracias. La doctora Erika Pani, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colmex, una de las grandes conocedoras de ese periodo. Pues hoy le preguntamos eso. Claro, todos los países tienen personajes, mitos y, por supuesto, religiones cívicas, ¿no? Es decir, a usted a Venezuela y le dicen Simón Bolívar, pues bueno, es casi como hablar de, bueno, pues es un héroe, religión cívica. Aquí Juárez tiene eso, pero pues sí requiere también ubicarlo en la perspectiva histórica, ver qué partes no se conocen. A mí me encantaría, por ejemplo, conocer más, ¿no? Toda esta parte de la presencia, decía ella, en Nueva Orleans, sí, fundamental. Bueno, no me extiendo en el asunto, ya la escuchó usted a ella y ya nos tenemos que despedir. Le pido que se cuide mucho, sigue habiendo muchos contagios, bueno, pues no quiere usted formar parte de la estadística, cuídese mucho, nos vemos mañana, sea rabiosamente feliz, se lo merece.